¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Reset Podcast. Hoy tengo el honor y el privilegio de poder estar acompañado de don Guillermo Basie. Don Guillermo pues es una gran persona, ¿verdad? Que tuve el honor de conocer ya hace muchos años y ha sido una persona muy influyente para el ámbito cristiano de Joyabaj. Ha influido, ha hecho diferentes obras que hoy vamos a hablar mucho más adelante. Te invito a que te puedas quedar en esta conversación para que no te la pierdas, para que podamos aprender juntos. Creo que donde hay un largo tiempo de servicio podemos encontrar mucha sabiduría en don Guillermo, que hoy espero que nos sirva para edificar nuestras vidas. Don Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Es un gusto para mí estar con usted esta mañana y conversar sobre la historia del Evangelio aquí en nuestro pueblo querido de Joyabajiche. Qué buenísimo. Hace un momento quiero comentarles de que estábamos desayunando con él, estábamos hablando un poco sobre la historia del cristianismo en Joyabaj y pues salía a relucir un versículo que quiero que pongamos como inicio de esta conversación, y hablábamos de Marcos 16:15, dice la palabra del Señor, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Don Guillermo ha sido un personaje que ha sido marcado por su llamado a través de la misión. Ha venido a Guatemala como misionero, y yo quisiera, don Guillermo, que usted nos comentara cómo fue ese llamado que usted recibió. Nos hablaba, ¿verdad?, que a su corta edad de 25 años vino aquí a Guatemala, y quisiera que nos hablara sobre eso, sobre ese fervor que Dios ha sembrado en su vida y en su familia por la misión de expandir el reino. Pues en primer lugar, doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de compartir de los principios del movimiento del Espíritu Santo en mi vida. Yo crecí en una casa pastoral. Mi papá era pastor por más de 45 años con la Misión Metodista de Estados Unidos. Y en este ambiente cristiano, pues a una edad muy temprana me entregué al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Y me acuerdo como chico creciendo en esta casa, sentía yo una presión del ambiente, la cultura local, de compartirme en una manera perfecta, ¿verdad? Entonces, en una manera más o menos legal, sentía yo que esa responsabilidad era el enfoque de mi vida cuando era chico. Y muchas veces, naturalmente, fallé, ¿verdad?, en ese sentido, y siempre llegaba la palabra a mis padres, ¿verdad?, cuando yo hacía errores en el pueblo. Y yo estaba muy consciente de mis faltas, ¿ok? Y crecí en un ambiente donde yo quería, en mis propias fuerzas, sobrepasar estas pruebas que tenía yo como chico. Y estaba yo en la barbería, en el pueblo de Benton, Wisconsin, donde yo crecí, donde papá era pastor, para esperar mi turno para que me cortara el cabello. Entonces, yo vi que en una mesita, más o menos como esta mesita que está aquí enfrente, una revista que se llama Life Magazine en inglés, y era la edición de enero de 1956. Wow. Ahora, a esa edad yo tenía ya 12 años, ¿ok? Pero lo que me llamaba la atención era lo dicho por la pasta. 5 personas van a la nación de Ecuador a predicar el evangelio y mueren. ¿Okay? Y en la historia de 5 jóvenes que salieron de Estados Unidos para compartir la palabra de Dios en la nación del Ecuador. Y un tribu de indígenas que eran Inca, ¿okay?, de Sudamérica, que vivían en las junglas, ¿verdad?, cerca de un río que se llamaba el río Guairani, Cururay. Entonces, ellos penetraron a la jungla en avioneta, ¿verdad? Y había una playa pegada al río donde bajaron en la avioneta y se quedaron ahí viviendo, hicieron una coachita, ¿verdad?, de qué sé yo, ahí en la mera jungla, y intentaron comenzar a tener una relación amistosa
con esa gente, ¿verdad? Habían aprendido algunas frasecitas en su idioma y trataban con micrófono, ¿verdad?, de alertar a esta gente salvaje, ¿verdad?, que querían formar una relación con ellos y que salieron ellos de sus casitas y venían ahí a la playa para conocerlos, y ellos traían machetes y otras cositas para regalar a las personas. Entonces, a los 5 días, viera que salieron de la jungla al fin, y algunos de los hombres de esa tribu mataron a los 5 jóvenes con lanzas y flechas y arco. Ellos, a pesar de que tuvieron armas para defenderse, no los utilizaron. Prefirieron dar su vida que defenderse, ¿verdad? Entonces, a los pocos días llegaron de saber las señoras que estaban ahí como a una distancia de 150 kilómetros de donde estaban los esposos, y se dieron noticia de que ya habían se murieron, pues, por causa de ese tribu, y naturalmente pues se quebrantaron, lloraron mucho. Y fueron capaces de penetrar a sacar los cuerpos para enterrarlos ahí en la misma nación del Ecuador. Y me llamó mucho la atención como jovencito que era, ¿verdad?, leyendo esta historia real de la realidad de mi tiempo, y me impactó mucho. Entonces, ya que tenía experiencia escuchando testimonios de misioneros en la casa pastoral, yo tenía ese jalón que sentía yo en mi corazón. Y ahora, ¿quién va a tomar el lugar de ellos? Entonces yo en esa manera, como que el Señor estaba guiando mis pensamientos, y en mi persona, a esa edad, yo decía, yo voy. Y desde ese entonces yo tuve ese sentir dentro de mí como el comienzo del llamado en mi vida. Luego después, en un campamento cristiano en el norte del estado de Wisconsin, yo asistí por una semana y había un misionero de la India que estuvo como conferencista para la semana. Me impresionó mucho el joven, porque él era alto, más de 2 metros de altura, jugaba básquetbol en la universidad. Y viera que él tenía la oportunidad de jugar con los Lakers de Minneapolis. Antes de Los Ángeles, eran de Minneapolis ellos. Entonces, el muchacho era muy dotado en cuanto a jugar el básquetbol a nivel universitario. Y él, en vez de firmar un contrato que en ese entonces, en 1959, por ahí, ¿verdad?, valía como $10,000, que era gran cantidad de dinero. Y él lo rechazó porque él sentía llamamiento a la obra misionera, y se fue al seminario de Dallas, en Texas, para prepararse para... Entonces, él estaba de su primer turno de misionero, como 4 o 5 años estuvo en la India, y él nos enseñó los coritos de un dialecto que ni siquiera tenía alfabeto, ¿verdad? Wow. Entonces, me llamó mucho la atención este señor por negarse a sí mismo y entregarse a lo que él sentía como un llamamiento de Dios para irse a otra nación. Entonces, me impactó, y el viernes en la noche, alrededor de una fogata, nos retó a todos los 120 camperos que estuvimos en ese entonces, y entre 12 jóvenes pasamos al frente y tiramos a un pedacito de madera dentro del fuego, implicando que queríamos que nuestra vida se quemara en el servicio misionero para el Señor. Bueno. Eso es parte de mi testimonio. Sí, pues, y yo tenía 15 años de edad en aquel entonces, y estaba yo jugando fútbol americano, básquetbol, igual a este señor, y lo dejó todo para servir al Señor Jesucristo.
y en 4 o 5 años tenía mucho éxito en penetrar a ese tribu. Él estaba haciendo el alfabeto para ellos y comenzaba la obra de la traducción del Nuevo Testamento en su idioma. ¿Ok? Wow. Ajá. Entonces, el anhelo de mi corazón era de modelar o duplicar, ¿verdad?, lo que este muchacho estaba haciendo con su vida, casado ya con uno que otro hijo, y se entregó completamente a la voluntad de Dios ahí en la India. Entonces, con eso en mi mente, yo decidí que me iba a inscribir en la misma universidad evangélica que estos 5 muchachos que vi yo en la entrevista de la revista Life Magazine en enero de 56. Entonces yo me fui a la misma universidad, me preparé en antropología y la lingüística, ¿ok? Y en la lingüística nos enseñaron cómo reducir a un idioma, a un dialecto, al escrito que no tenía alfabeto. Entonces aprendíamos lo que es el alfabeto fonético, ¿ok? Con sus símbolos que pueden duplicar cualquier sonido que sale de la garganta del ser humano, ¿verdad? Entonces un símbolo corresponde a cualquier sonido que sale de la boca. Entonces el alfabeto tiene más de 170 letras, ¿ok? Ajá, porque son cosas raras que puede hacer la garganta del ser humano. Entonces, con ese alfabeto, entonces, en el año 1968, ya casado con 2 hijos, y estábamos comenzando la obra en una iglesia nueva en el estado de Nueva York, de Estados Unidos, en un condado que se llama Dutchess County, Duquesa en inglés, donde estaba un presidente de Estados Unidos que se llamaba Roosevelt. Él ahí creció y ahí vivió. Entonces ahí estábamos plantando una iglesia nueva cuando sentía yo que el Señor ya me estaba llamando seriamente por la visita de misioneros de Chichicastenango y de San Cristóbal de Guatemala ahí a nuestra iglesia. Ellos vinieron a compartir cómo es la obra en Guatemala y hablaban ellos de mucha necesidad todavía para más misioneros, porque habían tribus que todavía no tenían su alfabeto, su idioma escrito, y no tenían Nuevo Testamento ni conocían quién es el Hijo de Dios, el Señor. Me parece interesante, don Guillermo, algo puntual que dice, ¿verdad? La persona que Dios usó para inspirarlo se negó a sí mismo, y como dice la palabra del Señor, tomó su cruz y lo siguió. Amén. Y yo creo que es algo, creo que cuando Dios nos llama hay un fuego dentro, y hay un fuego, como dice usted, hay un fuego dentro que arde, y me pareció muy buena la analogía de quemar el leño en representación de entregar nuestra vida a la causa de Cristo. Y yo creo que es algo muy importante que todos debemos de hacer al momento de cuando Dios nos pone un pesar. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que en la necesidad está el llamado. He creído que donde Dios nos pone el pesar, donde Dios nos pone algo en nuestro corazón que está sin solucionar aún, Dios no nos llama nada más a pedir que lo solucione alguien, sino que nos llama a ser nosotros el canal de bendición para esa necesidad que se tiene. Y algo impactante, ¿verdad?, es que me llama mucho la atención es que específicamente Dios lo llama al quiché, directamente a Joyabaj, ¿verdad? Y es algo para quienes lo conocemos, tenemos el privilegio de conocerlo, sabemos lo mucho que ha sembrado usted en Joyabaj, lo mucho que ha sido de importancia su caminar. Tengo la bendición de conocerlo desde los 8 años de vida. Usted fue mi maestro de inglés y lo recuerdo con mucho cariño. En el colegio Berea, y hay algo que a mí me llama la atención, que aún a mis 31 años, esa semilla sembrada que yo comencé a conocer a mis 8 años, ha impactado Joyabaj. Entonces yo quiero preguntarle, ¿cómo sintió el llamado directo a Joyabaj? ¿Qué lo llamó? ¿Cómo lo trajo? ¿A qué edad vino? ¿Y cómo lo sintió para venir a Joyabaj? Pero como decía hermano Kevin, de los misioneros de Guatemala,
que venían a hacer sus presentaciones en nuestras iglesias para recaudar fondos para más oración para sus familias. Fue el hermano Guillermo Hayes y su esposa doña Margarita, pioneros misioneros aquí en Chichicastenango, bajo la bandera de nuestra denominación metodista primitiva aquí en Guatemala. Entonces también estaba el hermano Lorenzo Anderson, que se acaba de fallecer, y llegó a los 100 años, 70 años estuvo aquí en Guatemala como misionero, trabajando en el área de Totonecapán y Quetzaltenango, en esta zona de habla quiché también. Entonces, hermano, pues su testimonio me impactó mucho. Yo me gustaba mucho la aventura, los Boy Scouts en Estados Unidos también participaba yo con ellos, y ellos hablaban, ¿verdad?, de caminar por la montaña a caballo, de estar días bajo carpas, ¿verdad?, con fogata cada noche, con tortilla y sal y chile, ¿verdad?, para comer. Entonces me llamaba mucho la atención el estilo de vida aquí en Guatemala, ¿verdad? Porque durante el penúltimo año de mi tiempo en la universidad, yo fui a Alaska, cerca de Alaska, ¿verdad?, para trabajar como misionero, para ganar experiencia, porque yo sabía que el Señor me había llamado. Pero verá que ellos tuvieron suficientes misioneros. Yo hice la aplicación para estar allá en Northwest Territories de Canadá, pero me rechazaron. Pero entonces, después de hablar hermano Lorenzo ahí en la iglesia que estábamos planteando en Nueva York, él me dijo, hermano Guillermo, si tú sientes llamamiento de Dios en su vida, ya es tiempo, ¿verdad?, de tomar la decisión, ¿verdad?, que le impulsa a llegar a lo que sea para cumplir, ¿verdad?, con el llamamiento en su vida. Entonces yo hice la petición a la Junta Directiva de la Misión Metodista Primitiva en Guatemala, y me aceptaron con mi esposa, ¿verdad? Ahora nos llegamos a Guatemala en el año 1968 y estuvimos en Zacualpa, porque el hijo de Guillermo Hayes estaba de misionero en Zacualpa y habíamos formado una amistad con él, ¿verdad?, de confianza. Entonces vivimos con ellos en su casa en Zacualpa, y él entonces me llevó a distintos lugares alrededor en el campo metodista para enseñarme donde él pensaba que había posibilidad que yo inaugurara una obra nueva, ¿verdad? Siempre estaba en su corazón, porque él visitaba mucho a Joyabá como pastor vigilante que era de la iglesia metodista aquí en el pueblo, y él estaba consciente de que hasta la fecha, cuando él estuvo en Zacualpa, llegó creo que en el año 1966, y yo 2 años después aquí. Entonces él me vino aquí a Tunajá, comenzando la bajada, ¿ok?, para llegar a Joyabá. Y ya en aquel entonces no habían casas, todo estaba ya desplejo, entonces se podía ver bien. Y él paró el carro y me enseñó el valle de Joyabá hasta llegando ahí a San Juan, Zacatepec, ¿verdad?, y Cubulco y todo eso. Entonces, hasta donde le alcanza la vista a ver, eso sería tu responsabilidad. Wow. Porque aquí es donde hablan un dialecto muy singular, diferente que el quiché de Zacualpa aunque solamente una mañana o montana nos separa, ¿verdad? Y es diferente de Cubulco, tiene mucha relación con el rabinal, y me dijo, según entiendo yo, no existe ni un solo evangélico en la gente que hablan este idioma. En aquel entonces se llamaba Joyabá quiché, ¿okay? Ahora es quiché oriental, ¿okay? Según los antropólogos de aquí de Guatemala. Entonces, pues eso sí me habló al corazón, ¿verdad? Porque eso es lo que yo quería, encontrarme en un lugar donde no conocían el mensaje del evangelio, que ofrecía la oportunidad de comenzar con nada, ¿ok? Wow. Y a ver cómo el Señor nos utilizara. Y mi preparación anterior era específicamente dirigido con ese fin, enfoque. Entonces, estando ahí él y solo los dos, yo sentí la voz de Dios en mi corazón. Y Dios me dijo, por eso naciste. Wow. La confirmación. La confirmación del llamado de Dios. Y nunca se me olvida.
Y en aquel entonces la población de Joyabaj era más o menos 48,000 personas, habitantes, según el letrero, cuando entraba a aquel pueblo. Entonces, él me vino a enseñar el pueblo de Joyabaj, y hasta que vine una noche, el domingo en la noche, para predicar aquí en la iglesia metodista, y me presentó a los hermanos ladinos, de la iglesia metodista, como posible candidato a ser misionero, con habitación aquí en Joyabaj, Entonces los hermanos de la iglesia comenzaron a buscar el barrio y una casa vacante, ¿verdad? Donde yo podía venirme. En el mes de enero de 1969, nos trasladamos de Zacualpa con toda mi familia, todas nuestras cosas, que vino en un remolque de Estados Unidos, y nos vivimos en el barrio de La Libertad, aquí abajo, una casa recién hecha, y éramos los primeros para ocupar esta casita. ¿Sabe cuánto pagué de alquiler al dueño? $50 americanos el mes. El dólar valía equivalente al quetzal en aquel entonces, uno por uno era, ¿verdad? Entonces 50 quetzales, $50 igual en aquel entonces. Entonces, después de como 6 o 8 meses, como mi esposa quería abrir una clínica, porque era enfermera registrada en Estados Unidos, entonces don Pancho Luch nos ofreció, ¿verdad?, una sala en su casa para comenzar con el ministerio de la clínica, y necesitamos una bodega, pero la casa ahí abajo era muy pequeña y no tenía un cuarto desocupado para que pudiéramos guardar medicinas y equipo para tener una clínica. Es cuando nos trasladamos de la casa ahí en el barrio de La Libertad, aquí al centro, en una casa de don Simeón Méndez, doña Aurita, su esposa, era la dueña de la casa. Entonces, pero con la misma cantidad de alquiler, $50 al mes, ¿verdad? Pero mucho más grande, más amplitud, y ahí pudimos tener la bodega de la clínica. Entonces, en el mes de marzo, abril, por ahí, abrimos la clínica en la casa del hermano Francisco Luch, que era miembro de la iglesia metodista. Entonces, ahí comenzó ella con la clínica cada domingo y cada jueves, para comenzar, Perfecto. Creo yo que algo que hace un momento platicábamos, y usted nos decía algo que me voló la cabeza, que creo que lo apunté acá, y usted nos dijo algo: Dios no llama a los dotados, pero dota a quienes llaman. Ajá. Y hay algo importante en esto, porque quiero entrar a cada vez, ¿verdad?, que venimos, yo me imagino, porque creo yo que el reto que usted tomó es un gran ejemplo a seguir. Cuando venimos de otro país y usted me dice de cero, o sea, a empezar algo literalmente de cero, acompañado únicamente por la presencia de Dios, y creyendo que está haciendo su llamado, la voluntad de Dios en su vida. Hay algo importante que yo quiero resaltar, y es que desde que usted vino aquí a Joyabaj, usted indica, ¿verdad?, que usted sintió la confirmación, ¿verdad?, de eso. Y Dios provee. Yo le decía, cuando uno tiene el llamado, Dios provee las herramientas que uno necesita para cumplir ese llamado. Hay algo que quiero tocar esta conversación, y es que hoy tenemos un ejemplar acá de lo que es la Biblia traducida al idioma quiché. Estoy escuchando en su historia que usted tuvo la oportunidad de estudiar incluso cómo hacer un abecedario, ¿verdad? Sí. Desde los sonidos. Y creo yo que Dios lo capacitó durante toda su vida para un proyecto tan impactante para Joyabaj como lo es la Biblia en quiché. Ha hecho muchas cosas, ¿verdad? Me recuerdo también cuando estuvo levantando el colegio, ¿verdad?, que estuvo en su casa, si no mal me recuerdo, ¿verdad? Y Dios ha ido proveyendo, y yo puedo ver la confirmación de Dios en su llamado, viendo que Él provee lo necesario para que eso se cumpla, ¿verdad? Porque usted solo tuvo que decir sí y obedecer. Pero quiero que nos cuente un poco sobre esos retos de los cuales ha hecho aquí en Joyabaj. Podemos hablar un poco, si quieres, sobre desde el colegio hasta la Biblia, ¿verdad? Y cómo ha contribuido y cómo Dios ha ido proveyendo esos recursos para que usted pueda cumplir el llamado. Bueno, viera que era paso por paso que sentíamos la guianza del Espíritu Santo, y la trayectoria de los proyectos aquí en Joyabaj venían en esta manera, como un paso,
luego abrió puerta para otro paso, luego 8 puertas para otro paso, ¿verdad? Entonces, se evolucionó, se puede decir, ¿verdad? A través del tiempo devocional con el Señor, hablando con los hermanos, con los consejeros alrededor, estudiando la palabra del Señor. Resultó de que un día a la clínica llega un señor indígena de Panchún. Se llamaba Domingo Quixán. Muchos van a conocer ese nombre que me están escuchando. Domingo Quixán llegó a la clínica porque en camino al pueblo de Joyabac para vender caña, que tenía ya en la espalda, cargando para el mercado, día domingo, se resbaló en el pino mojado, se cayó, se perdió su carga, se fue al barranco, pero para balancearse en su caída, agarró su machete, que estaba aquí metido en, ¿verdad? Dicen paz, ¿ok? Entonces, se cortó del dedo grande aquí, ¿verdad? Hasta aquí, se abrió todo de la mano. Ahora, él había escuchado rumores de que hay una gringa que tiene una clínica y que lo llamaban a aquel entonces doctora, ¿ok? Entonces, que ella curaba. Entonces, él se vendó con lo que tenía aquí puesto para sudar, el sudadero, y lo dobló lo más que pudo para tapar la fluida de sangre, y llegó a la clínica, tocó la puerta, abra mi señora, y él colapsó en los brazos de mi esposa, doña Raquelita. Y ella lo llevó adentro con ayuda de esa secretaria, y vieron que la mano estaba ya para deshacerse, ¿verdad?, de la palma. Entonces, ya con conciencia, Domingo explicó lo que había sucedido. Mi esposa oró, tomó 56 suturas en la mano, dentro y fuera, ¿ok? Y le explicó, como él hablaba un poco de español porque venía aquí en la plaza, ¿okay? Entonces él entendió, y mi esposa había estudiado 2 años de español en la universidad, yo no, ella sí. Yo aprendí en la calle de Joyabac. Entonces, Domingo explicó, y ella también lo vendó y lo suturó y le dio un manojo de antibiótico y más gasa para curarse a diario en la casa. Y le explicó bien los detalles, cómo hacerlo. Y le dijo que dentro de 5 días quiero que vengas nuevamente para que yo pueda quitar los puntos, y de ahí pues vamos a ver cómo se puede continuar. Bueno, Domingo hizo lo correcto, ¿verdad? Con mucha diligencia, se limpió a diario, y entonces regresó 5 días después y llegó a la clínica, y su mano movía en todos los dedos. Como él trabajaba y ganaba la vida por la mano derecha, con machete, con asadón, ¿verdad?, como hacen ellos. Exacto. Entonces él estaba tan agradecido que él trajo un gallo para regalarme a mi mujer como pago, ¿verdad?, lo que había hecho, y ella lo aceptó, ¿verdad?, como habíamos enseñado que es lo correcto hacer en la cultura. Entonces, como agradecimiento, y luego después dijo, no hay otra cosa que puedo hacer por ustedes. Y mi esposa, con mucha astucia, dijo, mi esposo quiere aprender su idioma. Wow. ¿Sería posible que pudiera venir, ¿verdad?, a trabajar con mi esposo para enseñarle cómo es su idioma? Wow. Él dijo, claro que sí. ¿Cuándo quiere que venga? Pues se puede venir el lunes. Entonces, eso fue día viernes. Mi esposa me comentó de que posiblemente vendría un tal Domingo Quixán, ¿verdad?, para enseñarte el idioma de lo que hablan aquí en Joyabac. Ay, qué alegre, dije yo, pero no con mucha esperanza. Pero fíjate que a las 6 de la mañana toca puerta Domingo Quixán a la casa de don Simeón Méndez, ¿okay?, como es en la mera calle ahí del pueblo. Entonces yo dentro apenas estoy escuchando como que alguien está tocando puerta a las 6 de la mañana. Wow. Y el gran misionero todavía está en la cama. Entonces yo me levanté, entonces lo recibí en la casa y lo invitamos a desayunar con nosotros, y eso fue el primer día de mi aprendizaje del idioma quiché, ¿verdad? Pero gracias a Dios que la universidad donde yo estudié me había preparado bien en cómo tomar, ¿verdad?,
y manejar el aprendizaje de un idioma no escrito, ¿ok? Entonces, por escuchar, tenía yo una grabadora de esos grandes antes, ¿verdad? De las reales. Entonces, con eso él contaba mitos, leyendas, ¿verdad? De su trasfondo, incluyendo la historia de Tecumumán. Okay. Como ellos no lo aprendieron en la escuela, sino que a través de la tradición oral, padre a hijo, y así, ¿verdad? Por generaciones. Exacto. Entonces, Mingo quizá nunca se fue a la escuela, no sabía leer ni nada, pero él me dictó en la grabadora antigua la historia de Tecumumán. Wow. Entonces, eso fue la primera historia que yo puse a papel. Okay. Wow. Ahora, pasó como 8 meses. Ya estamos pensando ahora en 1970. Ya habíamos pasado casi 2 años en Coyabá y ya sabíamos mucho, ¿verdad?, de las costumbres de la fiesta anual en Coyabá. Entonces, algo me vino a mí, ¿verdad? Sin duda era voluntad de Dios. Pero yo decidí que en la fiesta de agosto yo me iba a presentar la historia de Tecumumán, leerlo ante el pueblo de Coyabá. Pedí permiso del alcalde de aquel entonces, que era Ramiro Páez, que era mi amigo, ¿ok? Entonces, con mucho gusto, Guillermo, aquí está su micrófono, se puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Entonces, yo me puse pantalón blanco, ¿verdad? Y mi camisa azul y mi paz roja, ¿verdad? Y delantal y todo, mi sombrero, ¿verdad? Me fui como uno de ellos, ¿ok? Y tenía yo ya muchos amigos en la plaza también, porque ellos sabían que yo estaba tratando de aprender su idioma, siempre me ayudaban, ¿verdad? Entonces me daba cualquier gusto. Entonces me puse allá en la plaza, eso fue agosto de 1970, ¿right? Y yo comencé a leer la historia de Tecumumán. Tenía yo 3 hojas de ambos lados, escrito a mano, con alfabeto fonético. Wow. Entonces, yo lo había practicado muchas veces con Domingo para que él me diera el visto bueno, ¿verdad? Entonces me animé y fui a la plaza y comencé a leer. Y usted sabe cómo es la plaza aquí en Coyabá, ¿verdad? Que todos los vendedores están ahí hablando, pero no en voz alta, ¿verdad? Están tratando de conseguir algún precio favorable, pero no quieren que la otra escuche, porque puede ser que él ya más, ¿verdad? Entonces, es un negocio, ¿verdad? Entonces, ahí está este sonido en todo el mercado. Entonces, yo comencé a leer, cuando de repente, silencio, completo silencio, hasta donde alcanzaba la bocina. Wow. Y la gente comenzaron a acercarme. Están escuchando de papel, leído, su leyenda de su héroe nacional, wow, por un americano. ¿Ok? Llamó la atención de la gente. Claro. Sin pensarlo 2 veces yo, ¿verdad? Yo no sabía ni siquiera lo que estaba yo haciendo, ¿verdad? Yo quería probar que se podía, ¿verdad?, pronunciar bien y ante el pueblo ahí, pues tener un mensaje para ellos. Y la gente continuaba acercando, cientos de personas. Wow. Me costó como 20-25 minutos leer todo lo que yo tenía escrito. Cuando terminé, silencio total. Me dio miedo. Yo pensando, pero si dije algo malo. Y estoy quebrantando reglas de la cultura que es ahora. Entonces, de repente, un señor viejito con pelo blanco en la última fila quitó el sombrero, le puso sobre el corazón. Gringo, dijo, gringo. Léalo otra vez. Oh. Qué buenísimo. Y yo había aprendido de que cuando tienen pelo blanco en esa cultura, ellos tienen la última palabra, ¿verdad? Entonces uno tiene que respetar. Entonces yo respeté lo que él me dijo, lo leí segunda vez. Terminé, total silencio, hasta que otro señor por aquí al lado izquierdo quitó el sombrero, lo puso sobre el corazón. Léalo otra vez. 3 veces. 3 veces en esta mañana. Pero la gente se amontonaba.
Y yo me quedé con la boca abierta, no sabía qué estaba pasando. Pero una línea en la arena pasó, sucedió. Porque ellos creían por la filosofía de los conquistadores, de lo que hablaban ellos, no era digno de ser escrito, de tener títulos, de escucharlo por la radio, por la televisión, y mucho menos los medios que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, eso los hacía sentir de que lo que hablaban ellos como hablan los animales, ¿ok? Porque no era digno de ser escrito, ¿ok? Entonces, eso era el ambiente y la esencia de la cultura de ellos, ¿ok? Entonces, el español era el idioma que tenía valor, ¿ok? Porque los carros, pocos carros de que tenían ellos, el título en español, ¿verdad? El título de subterráneo en español, el abogado español, la escuela español, la iglesia español, ¿ok? Entonces, su idioma no tenía valor, pero en un instante se les encendieron las bombillas de la mente. Claro. Y eso fue un capítulo en la historia de los indígenas de aquí de Ojoyabá, que yo atribuyo que todavía se mantienen ellos con su cultura nato, ¿verdad? Con su vestuario, ¿verdad? Y con la esencia de lo que es su cultura. No se ha perdido nada. ¿Por qué? Porque ahora está escrito. Exacto. Yo regreso al pueblo de Ojoyabá y hasta las instrucciones en las máquinas que dan dinero en el banco. Ya tienen instrucciones escritos en el idioma quiché. Resultado de este día en 1970. Mire, y ahora las instrucciones en la alcaldía en los dos idiomas. Algo sucedió importante en ese día. ¿Okay? Y el resultado de eso, pues yo trabajé con Domingo a diario. Él solo me daba 4 horas porque como trabajaba en sus terrenos y 4 horas era suficiente mentalmente porque como eso es un trabajo profundo que requiere mucho enfoque, ¿okay? Entonces trabajamos 4 horas, ¿okay? Yo enseñé a otros para trabajar los 4 horas del día, ¿verdad? 8 horas, me costó como 13 años para realizar la traducción del Nuevo Testamento, ¿okay? Trabajando a diario. En aquel entonces, las señoritas del Instituto Lingüístico de Verano que vivían aquí en Ojoyabá, cuando el terremoto, ellos abandonaron a Ojoyabá para regresar, porque se les asustaron mucho a ellos. Ellos habían adoptado también una niña de aquí de Ojoyabá y la llevaron a los Estados Unidos. Pero en fin, pues, hicimos la traducción del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue dedicado en agosto, durante la fiesta de agosto de 1984. Ahora, yo estaba en Estados Unidos, resultado de la violencia aquí en el pueblo, porque nos tenían amenazados a nosotros. Entonces tuvimos que salir en el año 1982, pero yo terminé con la traducción allá estando en Estados Unidos. Yo llevé a la imprenta en Michigan, el estado de Michigan, y ellos lo enviaron por barco para que llegara aquí a Santo Tomás de Castilla. Y de ahí pues se vino en transporte hasta Ojoyabá y habíamos planificado con los pastores locales para la dedicación. Se invitó el gobernador de Quiché y también el alcalde de aquí, pues, y varios oficiales para hacer una presentación. Se imprimieron 5,000 ejemplares. Yo había pedido 2,500, pero se equivocaron allá en las oficinas en Corea, ¿verdad? Donde lo hicieron. Entonces, se envió, pues, 5,000 ejemplares y en un solo día se fueron como 2,500, casi la mitad, ¿ok? Que tuvimos la presentación. Creo que no hay equivocación, sino propósito en eso, porque 5,000, 2,500 no hubieran alcanzado. Y 5,000, pero me hice 13 años para lograr. Es un trabajo difícil y me habla de la persecución incluso que vivieron. Cuando uno está obedeciendo la palabra del Señor, muchas veces no es sencillo, pero uno camina por propósito, no por comodidad, no por estabilidad, uno camina por propósito. Cada paso que uno da, lo da enfocado hacia cumplimiento de lo que Dios le envió. Y yo creo que es
es tan satisfactorio escucharlo porque a veces uno podría sentirse, bueno, ¿será que Dios me envió a esto? ¿Será que es el propósito de lo que estoy haciendo? Porque creo que muchas veces el enemigo puede lanzar dardos a nuestra mente. Y considero que en esos 13 años y más de todo el tiempo, la historia que me comenta es increíble de cómo Dios tiene un plan perfecto y las casualidades no existen, sino los propósitos. Y yo creo de que la amistad con Don Domingo, ese momento de poder leer esa historia al frente de la población, que Dios le pudo prestar los oídos de la población, la gracia para poder aceptarlo, ¿verdad? Yo creo que Dios fue preparando el terreno para ese momento. Es la verdad una de las mejores. Yo creo que es un logro, un hito histórico para el quiché, digamos, no solo para Joyabag, tener una Biblia traducida al quiché. Otra cosita importante y me gusta mucho la forma en que usted puede hacerle un síntesis de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero de noche, como en el pueblo de Joyabag no había mucho entretenimiento, ¿verdad? No había televisores, nada de contratiempos. Y cada noche estuvimos en las casas de las personas y estoy dando lectura a ellos lo que hice en la traducción este mismo día, para refinarlo, para corregirlo, ¿verdad? Yo lo leía antes de ello, a ver si tenía preguntas, y era cuando tuvimos esa manera de tener estudio bíblico prácticamente, ¿verdad? Se comenzaron a responder, y ahí es donde se convirtieron al Señor Jesucristo, los primeros convertidos entre el pueblo indígena de Joyabag en estos estudios, después de escuchar la primera vez en sus vidas la palabra poderosa de Dios en su idioma nato, ¿ya? Domingo Quixán y su esposa fueron los primeros que se convirtieron, y nunca se me olvida, ¿verdad?, cuando él se expresó por qué es que él sintió que el evangelio era la verdad. Y esa es una historia magnífica. Wow. Él me dijo, cuando terminamos el primer capítulo de San Mateo, que es el primer capítulo de San Mateo, la genealogía del Hijo de Dios, de Abraham a David, 14 generaciones, de David al exilio, 14 generaciones, del exilio a Jesucristo, 14 generaciones, ¿ok? Entonces, él vio orden, sistema, ¿ok? Y es cuando él me contó de sus antepasados, pero hace 12 generaciones. Yo con diploma de universidad y seminario y todo eso, yo ni siquiera sabía el nombre del papá de mi mamá, mi abuelito, porque él falleció antes que yo naciera, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Es que este señor era un genio, pero de estas cosas hablaba en sus casas. Y él me podía decir como era lápida en ¿cómo se llama? El mausoleo, ¿verdad? De lo que hacía cada antepasado cuando estaba vivo. Y la mayoría eran brujos. Y él tenía también por herencia y por ser primer hijo, su destino era de ser brujo, ¿ok? Pero Dios le había revelado a Domingo Quixán a la edad de 11 años por un sueño. Wow. Escucha eso. Un sueño Dios le revela de que cuando él llega a ser grande, él iba a ayudar a un señor alto, blanco, con un libro negro debajo de sus brazos, que él iba a pasar el contenido de este libro a su idioma. A la edad de 11 años. Llamado. No se puede decir que Dios no sabe lo que está haciendo. ¿Okay? Y esta historia se repita en muchos lugares del mundo, que Dios se revela a cierta persona a una edad tierna, que Él es el indicado o ella es la indicada para pasar lo que es el contenido de la Biblia, la sagrada palabra del Señor, a su propio idioma. Y no me dijo de ese sueño hasta que llegamos al libro de los Hechos,
cuando San Pablo recibió la revelación que no continuara su viaje a Europa o a Asia, sino que se iba a Macedonia, ¿verdad? Entonces, él se dio cuenta que los sueños son importantes para Dios. Entonces, cuando tuvo la confianza de confesarme a mí, ¿okay?, de que eso era el sueño que él tenía de 11 años. Un día llegó aquí a la plaza con su papá para vender caña y él vio al sacerdote, hombre blanco, de España, con un libro negro debajo del brazo. Este es el Señor, dijo él. Entonces él se disculpó con su papá. Papá, necesito seguirle a este Señor. Voy a hablar con él. Y él hablaba muy poco el español, pero se animó y se ingresó al santuario, el templo que estaba antes del terremoto, ¿ok? Y el señor sacerdote ingresó a su despacho, su oficina, al lado del altar. Domingo vio, se fue ahí a tocar puerta. Pase adelante, dijo el sacerdote. Domingo se ingresa, ya de 14, 15 años de edad. ¿Okay? Se quita el sombrero. Domingo, Padre, viera que yo tenía un sueño de usted. Yo vi a usted cuando tenía 11 años. ¿Es cierto, muchacho? ¿Y qué pasó en el sueño? Pues una voz me dijo que este libro que tienes ahí en el escritorio, yo te voy a ayudar a pasarlo al idioma de nosotros, los que hablan quiché. Estás equivocado, muchachito, dijo, ¿verdad? Porque nosotros somos los que explicamos lo que el contenido de este libro dice, pero en español a la gente. Entonces, desanimado, se dio la vuelta, salió de la Iglesia Católica. Y no dijo ni una palabra hasta que se lo guardó. Se dio en el libro de Hechos, que sí, eso sí es legítimo. Y Dios, porque yo soy uno que creo, hermano, de que a la gente analfabeta Dios se revela a través de los sueños, muchas veces, especialmente los que no tienen a la Biblia en su idioma. Se revela, porque se toma la iniciativa. Bueno, en el desayuno que tuvimos, usted dijo algo muy impactante, que fue que Dios primero llama. Y eso creo yo que es porque a los 11 años, Dios ya sabía el llamado que había impuesto sobre él. El camino es el que no sabemos cómo va a ser, pero Dios se encarga de poner orden al llamamiento que uno le da. Yo pienso que solo lo que Dios busca de nosotros es la disponibilidad de ser usado. Amén. Eso es lo que, muy importante. Porque podríamos hablar, ¿verdad?, que tal vez no había tanta preparación académica o tal vez tanto presupuesto, pero había disponibilidad. Usted me habla de 4 horas al día. Había disponibilidad de ser parte. Y yo creo que cuando queremos servir al Señor, tenemos que tener disponibilidad. Ahí está. Dios va a ir moldeando nuestra vida, capacitándonos para poder cumplir. Es la habilidad más grande, ¿ok? La habilidad más grande es disponibilidad, como usted dice, ¿verdad? Entonces, él fue el principal traductor, se puede decir, ¿okay?, de las palabras de este libro sagrado a su idioma, ¿ok? Entonces, él me ayudó todo el Nuevo Testamento, él el traductor y el ayudante principal. Habían otros, ¿verdad?, que me ayudaron, como el hermano Pedro Gutiérrez y su hija Eunice. Ella me ayudó con el Antiguo Testamento, con Ruth, el libro de Ruth, por ser mujer, y Esther, que ella fue la principal para la perspectiva femenina, que creo que también es muy importante, ¿verdad?, en la Biblia. Y luego, cuando el libro de Josué, me ayudó un muchacho que era militar, para darme los términos militares que usan en el libro de Josué. Es que Dios proveía la persona adecuada en cada paso de la traducción de la Biblia, ¿okay? Y teníamos todos una regla. Después de ellos conocieron al Señor Jesucristo, cuando ellos no se sentían en su corazón una paz del Espíritu Santo, de lo que habíamos traducido en el día, entonces abiertamente lo confesamos. Porque eso sí es la manera en la cual el Espíritu Santo mantenga la integridad, ¿verdad?, del sentido
Okay. Yo no soy uno que traduzco cosas literalmente. Lo que estoy traduciendo es contenido. Ajá. Lo que quiere decir con las palabras que ha sentado, ¿ok? En la película. Entonces, eso es lo que me enseñaron, ¿verdad? En las clases de cómo hacer la traducción de la Biblia. No se puede traducir literalmente, porque muchas veces una palabra en un idioma tiene otro significado en otro idioma, ¿ok? Y hasta en el quiché, hay palabras que se puede usar aquí en el pueblo de Joyabá que no se los puede usar porque son malas palabras. En otro idioma quiché, son 5 dialectos de quiché en Guatemala y hay variedad. Pero uno tiene que comprender también estas cosas, ¿verdad? Claro, y la palabra del Señor, claramente, pues, bueno, cuando nos enseñan a leerla o en los cursos bíblicos, uno le dicen que claramente no puede uno leer literal, uno debe leer contexto y hacer una buena analogía del momento que se está viviendo. Y yo creo que es impresionante eso que me dice, ¿verdad? Que Dios fue proveyendo la perspectiva indicada para cada libro que se pueda traducir para que pueda llegar la esencia de lo que Dios nos quiso dejar. Ahí está. Eso creo que es principal. Quiero ir aterrizando esta conversación en algo importante. Nos estaba comentando de que han escrito un libro llamado Llamado. Sí, Llamado, ¿verdad? Okay. Y es algo bien importante donde nos narra su biografía. Estamos próximos a tener ejemplares en español. Nos indicaba que solo está primeramente Dios. Ajá. Y hay algo importante en esto. Yo le decía que una de las principales, digámosle, razones o, bueno, la palabra sería motivación de esta conversación es que yo veo como una iglesia nueva, un cristiano nuevo, ¿verdad? Porque pues tengo poco en el caminar del Señor. Veo realmente de que atrás de lo que estamos viviendo actualmente como la iglesia cristiana, hay mucho trabajo de personas que un día sembraron, como usted, ¿verdad? Que un día vinieron a Joyabá y pudieron abrir brecha para que otros pudiéramos predicar con mayor libertad. Quizás establecieron puentes, ¿verdad? Donde antes no lo había. Y eso es lo importante porque usted me habla de persecución, amenazas, inclusive pues me comentaba sobre una historia, ¿verdad? Sobre unos primeros predicadores de aquí de Joyabá. Y creo que es importante conocer la historia de cómo llegó el cristianismo a Joyabá, porque eso nos va a dar una mejor perspectiva para poder actuar nosotros como cristianos. Creo yo que tenemos que agradecer los que estamos haciendo iglesia hoy en día el trabajo que ya se hizo, porque creo yo que muchas veces no lo agradecemos lo suficiente y no lo honramos lo que Dios hizo a través de personas atrás que ha servido para que el día de hoy la iglesia pueda estar como está. Sí, es que cada uno de nosotros estamos ya como que parados sobre los hombros de otros que fueron los que cultivaron el terreno por primera vez, ¿ok? Que es una obra ardua, ¿ok? Que requiere de un ser humano todo lo que posea, pero a la vez están los recursos de Dios, que son sin límite, ¿verdad? Porque yo soy uno que creo de que cuando una persona es llamado, Dios pone a su disposición todos los recursos de los cielos para alcanzar su plan, para el beneficio del pueblo que impacta, únicamente por la vida de esa persona. ¿Okay? Entonces, no se puede imaginar, hermano, ¿verdad? Lo que Dios tiene en mente para una persona que le dice en el tiempo del llamado un sí rotundo, ¿verdad? Sin pensarlo 2 veces, confiar tanto. Y, por ejemplo, yo tenía a mi papá, mi campeón, mi héroe en la fe, que desde chiquito, mira que antes que yo me fui a párvulos, mi papá me enseñó 50 capítulos del libro de los Salmos. Wow. Antes de párvulos, yo no podía leer, pero él, con paciencia, ¿verdad? Sabía que la misma palabra de Dios era viva, ¿ok? Inspirado por Dios.
Y eso era lo más importante en mi vida. Todos estos textos todavía los tengo de memoria, ¿verdad? Y ahora en español y quiché. Pero verá que Dios es tan fino en cuanto al llamado. Y yo no entiendo cómo es posible, porque yo soy uno que creo que a saber cuántas personas Dios había llamado antes que Abraham dijo, sí Señor, yo lo haré. Salir de Ur de los Caldeos, en un ambiente pagano totalmente, con su familia, ¿cómo es posible? ¿Okay? Él hizo lo mismo. Yo te creo, yo me voy. Y miren lo que sucedió. El nacimiento de la nación de los israelitas, ¿okay? Y la venida del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, porque una persona dijo sí a Dios. No existen límites, no existen fronteras. Perfecto. ¿Sí? La verdad es de que creo yo que es importante cada uno de nosotros identificar qué es lo que Dios está pidiendo. Creo yo que Dios tiene un llamado particular para cada uno. Algunos vamos a contribuir para una causa más grande. De hecho, contribuir al llamado del Señor siempre es poner nuestro grano de arena a lo que Dios está creando como iglesia global. Y sabemos realmente que vienen los últimos tiempos, que vienen persecución, y creo yo que como cristianos necesitamos identificar que hay algo más importante que lo terrenal. Y poder ponerle enfoque que no porque nosotros tal vez no seamos pastores o líderes en una congregación, no quiere decir que Dios no nos llame a poder hacer nuestra parte en el reino, porque yo creo que cada uno de los que está tal vez escuchando esto diga, bueno, pero yo tal vez soy un médico, como me dice usted el caso de su esposa, ¿verdad? Pero sin embargo, a través de su trabajo contribuía al llamado que Dios le había hecho. Yo creo que cada uno de los que estamos en esta tierra, pues podemos contribuir en diferentes áreas, siendo buenos cristianos, buenos ciudadanos, personas que amen al Señor y que ayuden a que su palabra se extienda. Yo quisiera que nos pudiera dejar un mensaje, porque pues me llama mucho la atención el nombre de su libro, ¿verdad? Que es El Llamado, que nos pueda dejar un mensaje realmente a todos aquellos que quizás no han empezado o que quizás están empezando en los caminos del Señor para poder continuar y creerle a Dios, ¿verdad? Y que un día, usted me compartía que tiene 82 años, ¿es correcto, verdad? Y que vino a los 25 años aquí, es increíble, realmente tiene toda una vida de servicio, que para mí es algo, tanta sabiduría, tanto que ha vivido, que yo creo que puede por lo menos... ya su vida inspira, pero yo creo que tiene bastante que poder aportarnos a las personas que estamos empezando. Mire, lo mismo que yo fui impresionado como adolescente, ¿verdad? Y adulto joven en Estados Unidos por otras personas, ¿ok? Yo creo que Dios utiliza el mismo plan, ¿ok? Para impactar a jóvenes. Y yo estoy viendo en Estados Unidos ahorita una ola de jóvenes que se están convirtiendo al evangelio, bautizándose en universidades totalmente seculares, ¿ok? Wow. Y por miles se están bautizando ahora. Y eso es otra señal para mí, otra indicación que la venida del Señor está a la vuelta de la esquina y debemos estarnos preparados, ¿ok? Pero en mi caso particular, Dios me dio 2 versículos de la Biblia, como versículos lema, los tengo yo en mi corazón, de Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Andad sabiamente hacia los de afuera, redimiendo el tiempo. Que tu conversación sea con gracia, sazonada con sal. ¿Okay? Estos versículos me llamaron la atención. Ya que recibimos al Señor Jesucristo, no dejamos a un lado la intelectualidad, la capacidad mental que nos ha dado, porque ahora aún puede funcionar mucho mejor que antes, porque el Espíritu Santo mora en la vida del corazón del creyente en Cristo, y Él desarrolla el plan de Dios en cuanto a su capacidad intelectual, ¿okay? Yo he visto a personas incapacitadas mentalmente que se entregan al Señor Jesucristo, se despiertan
Se despiertan milagrosamente y tienen una contribución mayor que hacer. Yo tenía mi tío que era del síndrome de Down, ¿okay? Que me impactó mucho en su vida. Él falleció a la edad de 53 años, que era una vida larga para personas con síndrome de Down en aquel entonces. Pero él, a una edad pequeña, como mi papá, se entregó al Señor Jesucristo. Y siempre una sonrisa en la cara. Siempre una sensibilidad mayor a las cosas espirituales. Él amaba a todos. Llegaba a la iglesia como patojito, abrazando a todas las damas de la iglesia. ¿Y cómo estás, hermana? ¿Le gusta saludarte, verdad? Y abrazándoles y dándoles la bienvenida. Y él fue la persona, el ungere, ¿verdad? Que entregaba el boletín de la iglesia, que enseñaba las sillas vacantes, ¿verdad? A la gente. Y tenía un ministerio enorme, siendo discapacitado humanamente hablando. ¿Okay? No, hermano, es que no existe digamos, la economía de Dios incapacidades. Sí. Cada quien somos personas importantes para nuestro Señor. Y cuando decimosle al Señor, soy tuyo, sí, responda rotundamente sí cada vez que Él habla. Ese es un sin límite de posibilidades que tenemos, ¿okay? Porque Dios los puede utilizar. Tiene la persona que Él quiere utilizar. Muchas veces es lo que humanamente hablan, ¿verdad? Los trapos sucios que se tiran a la basura, ¿verdad? Así es nuestro Dios, así es nuestro Dios. Y yo lo creo y estoy plenamente, ¿verdad?, convencido a través de muchas experiencias donde hemos visto que el Señor toma lo que es inútil, que es lo más mínimo, como los discípulos, imagínense, ¿verdad? Para revolucionar todo el mundo. Y eso es prácticamente lo que ha hecho aquí en el pueblo de Joyabá. Yo vengo a Joyabá, miles y miles de convertidos. A mí no me importa qué nombre tiene la iglesia. Pero ahí está la capilla evangélica en cada uno de las aldeas y cantones ahora del pueblo de Joyabá. Llevamos la película Jesús en idioma quiché, español ahora, a las escuelas públicas donde está abierta la puerta y por docenas los niños responden y aceptan al Señor Jesucristo. Y yo diría que hasta la mayoría de la población aquí del pueblo de Joyabá ya son creyentes en Cristo Jesús. Y muchos de ellos son católicos, ¿ok? Pero así es nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? Y en los últimos tiempos debemos de estar unidos. No importando el nombre de la denominación. Lo interesante es que predicamos con poder, con autoridad, al sagrada palabra del Señor y creemos, ¿verdad?, de que Él es el único camino, verdad y vida, para que alcancemos lo que nos espera, ¿verdad? Son dos destinos que nos esperan como seres humanos. Uno es el paraíso, la gloria con el Señor, cuando vamos a ser glorificados nosotros mismos. Vamos a ser como Él, porque lo vamos a ver como Él es, en Primera de Juan. Entonces tenemos esa gran promesa. Yo creo que la salvación tiene 3 tiempos: pasado, presente, futuro. Justificación, pasado. ¿Por qué? Porque ya podemos ver por atrás el día que nos entregamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Se brinca luego a la santificación, segunda etapa, que es el tiempo presente. Pero vendrá el día, hermano, cuando ya comienza la tercera etapa, la glorificación. Justificación, santificación, glorificación. El tiempo de Dios, pasado, presente, futuro. Cada idioma tiene 3 tiempos. Wow. ¿Ya? Wow. Creo que la verdad es que es muy edificante esta conversación. Creo yo que hemos aprendido bastante, Guillermo. Ha sido, creo yo, que para mi persona bastante edificante, y escucharlo y realmente agradecerle. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que parte de las semillas que Dios sembró fue a través de su vida. Quiero agradecerle, ¿verdad? Hoy Dios hace años pues nos llamó al ministerio, pero
si volteo a ver para atrás, veo semillas que se sembraron a través de su trabajo aquí en Cuiabá, en mi vida. Y yo le quiero agradecer personalmente por eso, porque creo yo que eso de instruir al niño en su camino, creo yo que hay parte de instrucción que llegó directa e indirectamente a través de que usted le dijo un día sí al Señor. Y realmente yo sé que no solo yo, sino que muchas personas allá afuera también agradecen ese sí. Y yo creo que nos inspiran para poder decirle sí al Señor. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Le agradezco sus palabras. Son muy animadoras a seguir adelante, ¿verdad? Claro que sí. De verdad que me llena. Lo conozco y a su edad lo veo con fuerza de seguir contribuyendo a lo que Dios nos deja por delante, ¿verdad? Y eso es una bendición realmente poder haber tenido esta conversación. Don Guillermo, le agradezco mucho por su tiempo. Yo sé que es una persona que se mantiene ocupada, pero de verdad que apartó para nosotros, ¿verdad? Y le agradecemos con mucho gusto, hermano. Sí. A todos los que llegaron hasta este punto del video, pues yo creo que hay mucho que agradecer al Señor y poner en práctica, y que este testimonio pueda servir para que podamos decirle sí al Señor. Así que esperamos verlo en un próximo video. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Dios les bendiga y muchas gracias, don Guillermo. A usted, gracias. Señor bendiga. Siga adelante. Gracias.